A veces una sola palabra puede sacudir todo el panorama político. Cuando el presidente Trump soltó una bomba en televisión en vivo, no por rabia, sino en respuesta al dictador de Venezuela ofreciendo los recursos de su nación, no fue solo una frase destacada. Fue una señal, un mensaje al mundo de que las viejas reglas de la diplomacia habían terminado. Y solo horas después, mientras los demócratas amenazaban con procesar a los agentes de ICE y los manifestantes rodeaban los centros de detención, quedó claro que esto no era aleatorio. Era caos coordinado y la respuesta contundente de Trump puede haber desencadenado una reacción en cadena que apenas está comenzando a desarrollarse. Entonces, ¿qué está pasando realmente detrás de escena? ¿Y por qué tanto Venezuela como la frontera estadounidense de repente son parte de la misma historia? Vamos a desglosarlo. En el momento en que Trump respondió a una pregunta sobre el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreciendo todo, el petróleo de su país, recursos naturales, incluso un mensaje grabado en inglés, suplicando mediación, Trump no se anduvo con rodeos. Dijo que Maduro estaba ofreciendo todo porque no quería meterse con Estados Unidos. Y sí, usó una palabra que se censura y hace titulares. Y sé lo que estás pensando. Un presidente usando ese tipo de lenguaje en cámara frente a los reporteros. Suena como caos. Pero aquí está la cosa. No fue caos en absoluto. Fue claridad. Y si has estado viendo la política el tiempo suficiente, conoces la diferencia. Pero hagamos un zoom por un segundo. ¿Por qué importó tanto este momento? Porque durante años, Estados Unidos ha jugado un cuidadoso baile diplomático con los dictadores. Hemos usado lenguaje suave, enviado enviados, negociado a puerta cerrada, y a menudo obtuvimos muy poco a cambio. Hemos visto cómo regímenes en Venezuela, Cuba y otras partes de América Latina rechazaban los intereses estadounidenses mientras respondíamos con palabras cautelosas y sanciones prolongadas. El lenguaje de Trump no fue solo vulgar. Fue un rechazo de todo ese marco. Fue él diciendo en voz alta lo que muchos estadounidenses han estado pensando durante décadas: ya es suficiente. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás en una negociación. La otra parte sabe que está en problemas. Están perdiendo terreno. Están desesperados. Entonces, vienen a ti y dicen: te daré cualquier cosa. Solo ayúdame. Ahora, si alguna vez has estado en negocios o criado una familia o incluso tratado con un vendedor insistente, sabes a qué huele esa desesperación. Y sabes que en el momento en que muestras debilidad, en el momento en que cedes por lástima o cortesía, pierdes tu ventaja. Trump no cedió. Ni siquiera pretendió hacerlo. Lo llamó por lo que era: desesperación, y siguió adelante. Y ahí es donde esto se pone interesante. Porque mientras Trump hacía titulares con su hablar directo, otro líder llegaba a Washington. Un líder que ha estado en el centro de uno de los debates de política exterior más caros y más controvertidos en la historia reciente de Estados Unidos. Estoy hablando de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Vino a reunirse con Trump y vino con una solicitud: más armas, más apoyo, más misiles Tomahawk. Y durante una conferencia de prensa, un reportero le hizo una pregunta que creo que muchos estadounidenses han estado esperando escuchar. ¿Qué concesiones estás dispuesto a hacer para terminar esta guerra? Ahora, haz una pausa ahí por un momento, porque esa pregunta simple y directa, es el tipo de cosa que rara vez escuchamos más. Estamos acostumbrados a que los reporteros hagan preguntas suaves o preguntas trampa o preguntas diseñadas para hacer que un lado se vea mal y el otro lado se vea bien. Pero esto fue una pregunta real. Una pregunta sobre responsabilidad. Una pregunta sobre si el financiamiento estadounidense interminable y las armas estadounidenses realmente nos están acercando a la paz o solo más profundo en la guerra de otra persona. La respuesta de Zelensky fue educada. Habló sobre sentarse, sobre necesitar un alto al fuego, sobre empujar a Putin a la mesa de negociaciones, pero no respondió la pregunta. No dijo que renunciaría. No dijo si Ucrania abandonaría su demanda de unirse a la OTAN. No ofreció una concesión. Y Trump no lo presionó. Escuchó. Reconoció la complejidad. Mencionó que había tenido una conversación productiva con Putin el día anterior. Y luego dijo algo que creo resume todo su enfoque. No estamos en esto para vender armas. Estamos en esto para terminar la guerra.
Esa es una filosofía fundamentalmente diferente a lo que hemos visto en Washington durante las últimas décadas. No se trata de hacer tratos que beneficien a los contratistas de defensa. No se trata de verse duro en el escenario mundial. Se trata de resultados. Se trata de lograr que la gente deje de morir y sacar a Estados Unidos de compromisos interminables que drenan nuestros recursos y nuestro enfoque. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque mientras Trump estaba siendo criticado por no entregar inmediatamente misiles avanzados, mientras estaba siendo pintado como vacilante o débil y este es mi favorito, de alguna manera bajo la influencia de Putin, algo más estaba sucediendo. Los medios estaban haciendo lo que mejor hacen, girar una narrativa. Un medio publicó un titular que decía, el mini golpe de Putin en la Casa Blanca le ha ganado a Zelensky con Trump. Otro sugirió que Putin se había infiltrado en una llamada antes de que llegara Zelensky, volviendo a Trump a su lado después de que el presidente se había inclinado hacia la democracia. Deja que eso se asiente por un segundo. La implicación es que al no estar de acuerdo inmediatamente en darle a Ucrania todas las armas que piden, Trump estaba de alguna manera abandonando la democracia misma. Eso no es periodismo. Eso es propaganda. Y si has vivido la Guerra Fría, si recuerdas cuando las noticias eran sobre hechos y no sobre impulsar una agenda política, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Esto no es sobre informar al público. Es sobre moldear cómo piensa el público. Es sobre asegurarse de que cualquiera que cuestione los enredos extranjeros interminables sea etiquetado como antipatriótico o comprometido o peligroso. Ahora, quiero ser claro sobre algo. No estoy diciendo que no deberíamos apoyar a nuestros aliados. No estoy diciendo que Ucrania no merece ayuda. Lo que estoy diciendo es que necesitamos hacer preguntas difíciles. Necesitamos exigir responsabilidad. Necesitamos saber cuál es el juego final. Porque ahora mismo, estamos viendo miles de millones de dólares fluir al extranjero mientras nuestras propias fronteras están en caos. Nuestras propias comunidades están luchando. Y nuestros propios ciudadanos, especialmente los ancianos que viven con ingresos fijos, están tratando de descubrir cómo pagar los alimentos y la gasolina. Y hablando de caos, hablemos de lo que está sucediendo aquí mismo en casa. Porque mientras los medios estaban ocupados convirtiendo la reunión de Trump con Zelensky en un escándalo, algo muy real y muy peligroso se estaba desarrollando en Illinois. Hay un lugar llamado Broadview justo afuera de Chicago. Es hogar de una instalación de detención de ICE, un centro de procesamiento para individuos que están en el país ilegalmente y han sido condenados por crímenes violentos. Estamos hablando de miembros de pandillas, reincidentes, personas que han cometido crímenes graves y están esperando deportación. Durante semanas, los manifestantes se han estado reuniendo fuera de esta instalación. Eran ruidosos, estaban organizados y estaban enojados. Las autoridades locales pusieron barreras y cercas para proteger la instalación, mantener seguros a los oficiales y mantener el orden. Pero luego un juez federal intervino y ordenó que esas barreras fueran removidas. Ahora, piensa en eso por un segundo. Un juez, alguien que se supone que debe defender la ley, ordenó la remoción de medidas de seguridad diseñadas para proteger a los oficiales federales haciendo su trabajo. ¿Y qué pasó después? Exactamente lo que esperarías. Los manifestantes envalentonados se acercaron más, bloquearon calles, chocaron con la policía. Tuvieron que llamar a oficiales adicionales. La situación escaló. Y a través de todo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, no pidió calma. No le dijo a la gente que respetara la ley. No defendió a los oficiales que solo estaban tratando de hacer su trabajo. En cambio, hizo una amenaza. Dijo que cuando los demócratas vuelvan al poder, cuando controlen el Congreso nuevamente, la gente será responsable. Y no estaba hablando de los manifestantes. Estaba hablando de los agentes de ICE. Déjame decir eso de nuevo. El gobernador de un estado amenazó a oficiales federales de aplicación de la ley con enjuiciamiento futuro por hacer su trabajo, por hacer cumplir la ley de inmigración, por remover a criminales peligrosos de las calles estadounidenses. Dijo que los demócratas deberían seguir la ley. Pero aparentemente eso solo aplica cuando es conveniente, cuando es políticamente útil, cuando les ayuda a ganar elecciones y anotar puntos con su base. Este es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Un mundo donde hacer cumplir la ley te convierte en el villano. Un mundo donde proteger tu comunidad te convierte en un objetivo.
Y no es solo retórica. No es solo hablar. Porque mientras el gobernador Pritzker está haciendo sus amenazas, mientras los manifestantes estaban asaltando las instalaciones de ICE, un hombre en Kenosha, Wisconsin, fue arrestado. Su nombre es Andrew Stanton. Y los fiscales federales dicen que publicó múltiples videos en TikTok llamando a la gente a dispararle a los agentes de ICE. En un video, dijo: si ICE aparece en tu vecindario, es hora de empezar a dispararles. Apuntó a un agente específico por nombre. Envió mensajes amenazantes. Hizo referencia a tiroteos masivos. Dijo: cuando hay tiroteos masivos, son exitosos. La gente muere y la gente está aterrorizada. Podrías aplicar eso a otras personas, agentes federales. Incluso envió un meme glorificando la violencia política con un subtítulo que decía: esta debería ser una lección sobre cómo tratar con fascistas, no debates con ellos, los eliminas. Este no es solo un troll aleatorio de Internet. Esta es alguien que genuinamente cree que matar a agentes federales está justificado, que es justo, que es necesario. ¿Y de dónde crees que sacó esa idea? ¿De dónde crees que aprendió a ver a los oficiales de ICE como fascistas, como enemigos, como objetivos? Lo obtuvo de los mismos medios que llaman a Trump un dictador. Lo obtuvo de los mismos políticos que amenazan con enjuiciamiento. Lo obtuvo de los mismos activistas que cantan abolir ICE y bloquean centros de detención y llaman a los oficiales de aplicación de la ley nazis. Las palabras tienen consecuencias. Las ideas tienen poder. Y cuando pasas años deshumanizando a un grupo de personas, cuando los etiquetas como malvados, cuando le dices a tus seguidores que son una amenaza para la democracia misma, alguien en algún lugar va a tomar eso en serio. Ahora, hablemos de lo que ICE realmente hace. Porque si solo escuchas las voces más ruidosas, pensarías que los agentes de ICE pasan sus días reuniendo familias inocentes y arrancando niños de los brazos de sus padres. Pero esa no es la realidad. La realidad es que ICE se enfoca en lo peor de lo peor. Usan inteligencia. Usan datos. Se enfocan en individuos que tienen antecedentes penales, personas condenadas por crímenes violentos, miembros de pandillas, reincidentes, traficantes. Estas no son personas que cometieron un error. Estas no son personas que se quedaron más tiempo de su visa y solo están tratando de tener una mejor vida. Estos son individuos peligrosos que representan una amenaza real para las comunidades estadounidenses. Y cuando ICE los remueve, cuando los deportan, están haciendo nuestros vecindarios más seguros. Están protegiendo familias. Están defendiendo la ley. Pero no escucharás eso en las noticias de la noche. No verás eso en los titulares porque no se ajusta a la narrativa. No apoya la agenda. Y entonces en su lugar, obtenemos historias sobre crueldad e injusticia y autoritarismo. Obtenemos políticos como J.B. Pritzker diciendo que los agentes de ICE deberían ser procesados. Obtenemos manifestantes bloqueando calles y jueces ordenando la remoción de barreras de seguridad. Y obtenemos personas como Andrew Stanton llamando a la violencia. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Ahora mismo en este momento, Estados Unidos está atrapado en un lugar extraño y peligroso. Por un lado, tenemos un presidente que está dispuesto a hablar con franqueza, a rechazar malos tratos, a poner los intereses estadounidenses primero, incluso si eso significa ofender a la gente o romper con la tradición diplomática. Por otro lado, tenemos un establecimiento político y mediático que está decidido a resistirlo en cada paso, a pintar cada movimiento como peligroso, a avivar la división y el miedo y la ira. Y en el medio tenemos estadounidenses ordinarios, personas como tú, tratando de darle sentido a todo, tratando de descubrir en quién confiar, tratando de entender qué está pasando realmente. Y honestamente, creo que esa es la clave, entender. Porque cuanto más profundizas en estas historias, más ves los patrones. Ves las mismas tácticas una y otra vez, las mismas distorsiones, las mismas manipulaciones. Ya sea Venezuela o Ucrania o ICE o los precios de la gasolina o cualquier otra cosa. El juego es siempre el mismo. Crear una crisis, culpar a tus oponentes, y usar el caos para ganar poder. Pero aquí está la cosa. No tienes que seguir el juego. No tienes que aceptar la narrativa. Puedes hacer preguntas. Puedes exigir evidencia. Puedes pensar por ti mismo. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo aquí. Porque mientras el mundo gira y los titulares gritan y los políticos hacen sus amenazas,
Hay un panorama más grande formándose. Un panorama que incluye no solo política exterior y seguridad fronteriza, sino también la economía, energía, tecnología y el futuro de este país. Y si te quedas conmigo, vamos a explorar todo. Porque esto es lo que no quieren que sepas. Mientras todo este caos se arremolina, mientras los manifestantes están bloqueando instalaciones de ICE y los gobernadores están haciendo amenazas y los medios están pintando a los agentes federales como villanos, esos mismos agentes están ahí afuera todos los días haciendo algo que realmente importa. Están haciendo nuestras comunidades más seguras. Y quiero tomar un momento para hablar de cómo se ve eso realmente. Porque la brecha entre la realidad y la historia que te están contando es más amplia de lo que podrías pensar. Cuando un oficial de ICE va a trabajar en la mañana, no están simplemente recogiendo personas de la calle al azar. Están trabajando con paquetes de inteligencia. Están siguiendo pistas. Están apuntando a individuos específicos que han sido identificados como amenazas. Estamos hablando de miembros del Tren de Aragua. Esa es la pandilla venezolana que se ha estado extendiendo por las ciudades estadounidenses, involucrada en todo, desde robo hasta tráfico humano. Estamos hablando de miembros de MS-13. Estamos hablando de delincuentes sexuales condenados, personas que han cometido crímenes contra niños, personas que han sido deportadas antes y regresaron, personas con órdenes pendientes, personas con antecedentes que te revolverían el estómago. Y cuando ICE remueve a estos individuos, cuando los toman bajo custodia y comienzan el proceso de deportación, no lo están haciendo en secreto. Publican los detalles. Comparten los antecedentes penales. Cuentan las historias de quiénes son estas personas y qué han hecho porque saben que la única forma de contrarrestar las mentiras es con la verdad. La única forma de luchar contra la narrativa de que son matones es mostrar en blanco y negro exactamente a quien están removiendo de nuestros vecindarios. Y sin embargo, de alguna manera eso nunca parece llegar a las noticias. De alguna manera cuando una operación de ICE remueve con éxito a un miembro de pandilla condenado o a un reincidente violento, no se vuelve tendencia en las redes sociales. No es cubierto por las cadenas de cable. No se convierte en parte de la conversación. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la narrativa. Porque complicaría la historia. Porque obligaría a la gente a confrontar una verdad incómoda. Que la aplicación de inmigración cuando se hace bien protege vidas estadounidenses, y que las personas que intentan detener esa aplicación, las personas que amenazan a los agentes y llaman a la violencia y exigen la abolición de ICE, no son los héroes. Están poniendo en riesgo a los estadounidenses. Ahora, cambiemos de tema por un momento. Porque mientras todo esto está sucediendo, mientras la frontera está en caos y Venezuela se está apresurando y Ucrania está pidiendo más armas y se está bajo ataque, algo más se ha estado desarrollando silenciosamente. Algo que no recibe tanta atención, pero que podría importar más en tu vida diaria que cualquiera de estas historias que capturan titulares. Estoy hablando de la economía. Específicamente, estoy hablando de energía. Y aún más específicamente, estoy hablando de los precios de la gasolina. Recuerda cuando el presidente dijo, perfora, bebé, perfora. Recuerda cuando prometió hacer a Estados Unidos energéticamente independiente de nuevo, bajar los costos, dejar de suplicar a países extranjeros por petróleo. Bueno, está sucediendo. Estados Unidos acaba de establecer un récord histórico de producción de petróleo. Estamos sacando más petróleo del suelo que nunca antes. Y eso está comenzando a mostrarse en la bomba. El promedio nacional por un galón de gasolina regular ha caído a alrededor de $3.70. Eso es unos 5 centavos más barato que hace una semana, 10 centavos más barato que hace un mes. Y en algunos estados, es aún mejor. 33 estados ahora tienen precios promedio de gasolina por debajo de $3 por galón. Oklahoma está liderando el camino en alrededor de $2.57. Ahora, si estás viviendo con un ingreso fijo, si eres un anciano tratando de estirar tu cheque de seguridad social, tratando de descubrir cómo pagar alimentos y medicamentos y todo lo demás, cada centavo cuenta. Cuando llenas tu tanque, esos 5 y 10 centavos se suman rápido. Y cuando los precios de la gasolina bajan, no solo significa viajes más baratos a la tienda, significa costos más bajos para envíos y transporte, lo que eventualmente significa precios más bajos en todo, desde alimentos hasta ropa hasta artículos del hogar.
Es un efecto dominó, y es uno de esos raros ejemplos de una promesa de campaña que realmente se está cumpliendo. Pero aquí está la cosa. No se trata solo de perforar más petróleo. No se trata solo de volver a las viejas formas porque el mundo está cambiando. La tecnología está avanzando. Y si somos inteligentes, si estamos dispuestos a pensar más allá de las viejas batallas políticas, hay oportunidades aquí que van mucho más allá de solo bombear más combustibles fósiles del suelo. Déjame contarte algo personal por un segundo. Creo en la innovación. Creo en usar la mejor herramienta para el trabajo. Y cuando se trata de transporte, creo que hemos estado atrapados en una mentalidad de esto o lo otro que realmente no tiene sentido. Por un lado, tienes gente que dice que necesitamos prohibir los autos de gasolina, forzar a todos a vehículos eléctricos y salvar el planeta. Por el otro lado, tienes gente que dice que los vehículos eléctricos son una estafa. No son confiables. Nos los están imponiendo el gobierno. Y honestamente, ambos lados están perdiendo el punto. Aquí está la realidad. Si eres alguien que conduce mucho, si estás haciendo viajes largos por carretera, si vives en un área rural, si necesitas el rango y flexibilidad de un vehículo a gasolina, entonces sí, quédate con gasolina. No hay nada malo con eso. Pero si eres alguien que principalmente conduce por la ciudad, si vas a la tienda de comestibles, a la iglesia, a visitar amigos, al consultorio del doctor, y luego de vuelta a casa, un vehículo eléctrico puede ahorrarte un montón de dinero. No estás parando por gasolina. No estás lidiando con cambios de aceite y sistemas de escape y todo el mantenimiento que viene con un motor tradicional. Simplemente lo enchufas en la noche como haces con tu teléfono y estás listo para ir en la mañana. Y no estoy hablando de mandatos del gobierno. No estoy hablando de subsidios o créditos fiscales o forzar a nadie a hacer nada. Estoy hablando de darle opciones a la gente, sobre dejar que la tecnología y el mercado trabajen juntos para crear soluciones que realmente tengan sentido para personas reales. Porque así es como sucede el progreso. No a través del control de arriba hacia abajo. No a través de políticos diciéndote que puedes y no puedes comprar, sino a través de innovación, competencia y libertad de elección. Y ese es el tipo de pensamiento que necesitamos más. No solo en autos, no solo en energía, sino en todo. Porque los problemas que estamos enfrentando, ya sean guerras extranjeras o seguridad fronteriza o inflación o crimen, no se van a resolver haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho. Se van a resolver por personas que estén dispuestas a cuestionar sus posiciones, desafiar el status quo y pensar diferente. Entonces, hagamos zoom una vez más y miremos el panorama más grande. Porque cuando das un paso atrás y miras todo de lo que hemos hablado, la respuesta contundente de Trump a Venezuela, su enfoque cauteloso hacia Ucrania, el giro de los medios, los ataques a ICE, las amenazas de los políticos, el aumento real de violencia contra agentes federales, la caída de los precios de la gasolina, el potencial de nueva tecnología. Lo que realmente estás viendo es un país en una encrucijada, en un camino. Tenemos una visión de Estados Unidos que está construida sobre la fuerza, claridad y autosuficiencia. Una visión donde no nos disculpamos por poner los intereses estadounidenses primero, donde no nos dejamos arrastrar a guerras interminables, donde hacemos cumplir nuestras leyes, protegemos nuestras fronteras y apoyamos a las personas que hacen el trabajo duro de mantenernos seguros, donde aprovechamos nuestros recursos naturales, abrazamos la innovación y le damos a la gente la libertad de tomar sus propias decisiones. No es una visión perfecta, no está sin riesgo, pero es honesta y está basada en la creencia de que Estados Unidos funciona mejor cuando los estadounidenses son libres, seguros y prósperos. En el otro camino, tenemos algo muy diferente. Una visión donde Estados Unidos está constantemente disculpándose, constantemente deferiendo, constantemente, tratando de complacer a todos y no ofender a nadie. Donde vertemos miles de millones de dólares en conflictos extranjeros sin un final claro. Donde priorizamos los sentimientos de inmigrantes ilegales sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, donde demonizamos a las fuerzas del orden y empoderamos a criminales, donde dejamos que los medios y la élite política nos digan qué pensar, qué decir y qué creer, donde rendimos nuestra independencia energética a poderes extranjeros y nuestra libertad económica al control del gobierno. Y aquí está la verdad incómoda.
Estamos viviendo en ambos mundos ahora mismo. Están colisionando. Están luchando por el dominio. Y el resultado de esa lucha va a moldear la próxima década de vida estadounidense. Va a determinar qué tipo de país heredan tus nietos. Va a determinar si seguimos siendo una nación de leyes o nos convertimos en una nación de turbas. Si somos gobernados por principios o por pánico. Ahora, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Todo esto suena tan abrumador, tan complicado. ¿Cómo se supone que le dé sentido? ¿Cómo se supone que sepa qué es verdad y qué es giro? Y lo entiendo. Realmente lo hago porque la verdad es que es complicado. No hay respuestas fáciles. Hay compensaciones y riesgos e incertidumbres en cada dirección. Pero esto es lo que he aprendido tanto de ver el mundo como de construir cosas que importan. La claridad viene de hacer las preguntas correctas. No solo preguntes quién está diciendo esto. Pregunta qué no están diciendo. No solo preguntes qué pasó. Pregunta por qué pasó y quién se beneficia. No solo aceptes el titular. Profundiza en los detalles. Mira los números. Escucha a las personas que realmente están en el terreno haciendo el trabajo, viviendo la realidad. Compara lo que te están diciendo con lo que puedes ver con tus propios ojos. Y lo más importante, no dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente inteligente para entender. Has vivido a través de décadas de historia. Has visto guerras y recesiones y movimientos sociales y revoluciones tecnológicas. Sabes que funciona y que no. Sabes cuando alguien está siendo directo contigo y cuando están vendiendo humo. Confía en ese conocimiento. Confía en tus instintos. Y no tengas miedo de hablar cuando algo no cuadra. Porque aquí está la cosa. Las personas en el poder, las personas que se benefician del status quo, están contando con que te quedes callado. Están contando con que estés confundido, abrumado, desconectado. Están contando con que te desconectes, que levantes las manos y digas, es demasiado. No puedo seguir el ritmo. Pero si haces eso, si suficientes personas hacen eso, entonces las voces más ruidosas ganan. Las voces más radicales ganan. Las personas que quieren derribar cosas en lugar de construirlas, ellos ganan. Y no creo que eso sea lo que quieres. No creo que eso sea lo que la mayoría de los estadounidenses quieren. Creo que la mayoría de la gente, independientemente de su política, quiere las mismas cosas básicas. Quieren seguridad. Quieren justicia. Quieren oportunidad. Quieren poder confiar en que las personas a cargo están buscando el bien del país, no solo el suyo. Quieren creer que si trabajas duro, sigues las reglas y tratas a las personas con respeto, estarás bien. Que tu familia estará bien. Que el futuro será mejor que el pasado. ¿Y sabes qué? Eso no es pedir demasiado. Eso no es irrazonable. Esa no es una fantasía utópica. Es la promesa que Estados Unidos siempre ha tratado de cumplir. Y es la promesa por la que vale la pena luchar. Entonces, ¿qué pasa después? Eso depende de si los estadounidenses, especialmente aquellos que han vivido a través de décadas de giro político, pueden ver más allá del ruido y centrarse en resultados. La respuesta de Trump a Venezuela no fue solo una reacción. Fue un disparo de advertencia al mundo y un espejo a nuestras propias divisiones en casa. Su manejo de la situación de Ucrania, su apoyo a la independencia energética, su negativa a retroceder ante los ataques de los medios. Estos no son actos aleatorios. Son parte de una estrategia más grande. Una estrategia que dice que Estados Unidos no tiene que elegir entre ser fuerte y ser inteligente. Que podemos proteger nuestros intereses sin dejarnos arrastrar a pantanos. Que podemos hacer cumplir nuestras leyes sin disculparnos por ello. Que podemos innovar y adaptarnos sin rendir nuestros valores. Pero nada de eso sucede automáticamente. Requiere compromiso. Requiere atención. Requiere que personas como tú se mantengan informadas, involucradas y vocales. Porque al final del día, esto sigue siendo una democracia. Y en una democracia, las personas que se presentan, las personas que hablan, las personas que se niegan a ser silenciadas o intimidadas, son las que moldean el futuro. Si has visto hasta aquí, ya sabes que este canal es sobre verdad, no teatro. Es sobre sustancia, no giro. Es sobre darte la información y la perspectiva que necesitas para tomar tu propia decisión. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo. Así que asegúrate de ser parte de la conversación. Dale me gusta. Suscríbete.
Y dime abajo, ¿crees que el hablar duro de Trump es lo que Estados Unidos necesita o está avivando el fuego? ¿Crees que los agentes de ICE deberían ser protegidos y apoyados o procesados y restringidos? Y cuando se trata del panorama más grande, energía, tecnología, política exterior, ¿qué crees que importa más ahora mismo? Escuchemos tus pensamientos, porque lo que pasa después comienza con cómo pensamos ahora mismo. La historia no ha terminado. Apenas está comenzando. Y si estamos prestando atención, si estamos pensando con claridad, si estamos dispuestos a hacer preguntas difíciles y exigir respuestas reales, entonces tal vez, solo tal vez, podamos dirigir esto en la dirección correcta. Gracias por ver. Gracias por pensar. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para que podamos estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos pronto.